Hola, bienvenidos, bienvenidas, bienvenides, bienvenidos a este espacio que hacemos hoy con mucho amor, con muchas ganas de presentar otras maneras y otros colores de amar, de sentir, de ser en el mundo más acá de los binarismos, dicotomías y determinismos sexuales o de género que se han impuesto patriarcalmente. Este es un espacio para que todos y todas y todes hablemos un poco de resistencias desde nuestros propios seres, desde nuestros propios saberes, desde nuestros matices y diferencias, y sobre todo singularidades y unicidades. Entonces, prepárense para una performática absolutamente ácrata, insurrecta, polifónica, disfónica también. Y bueno, empezamos entonces con la presentación de nuestras invitadas del día de hoy. Hoy tenemos a Isaac, está en Medellín. Isabel, que también está en Medellín. Hola. Tenemos a Claudio desde Bogotá. Hola. Tenemos a Daf de Bones desde Medellín. Hola. Y tenemos a Estefanía y Erika desde la ciudad de Pereira. Hola. Y bueno, quiero empezar un poquito por las preguntas o más bien la conversación que teníamos antes de empezar la cámara. Y es esto, ¿qué les parece un poco lo del lenguaje incluyente, lo de ser nombrados como ellas, como ellas, como él, ¿no? ¿Creen ustedes que el lenguaje incluyente da cuenta de toda la pluralidad y diversidad de nuestros seres? Quien quisiera responder, ¿qué tal? Empiezas tú, güey. ¿Qué tal, Daf de Bones? Bueno, yo creo que la binaridad es muy violenta, o sea, como que el ser nombrado o ser clasificado como hombre o como mujer violenta como un poco o mucho mi construcción como persona, ¿cierto? Y del mismo modo pienso que el lenguaje inclusivo con la ella, de cierto modo también es un poco limitante, ¿cierto? Prefiero como dejarlo a la libre expresión de la persona como me ve, ¿cierto? Como que igual siéntame o no me sienta de tal manera, me van a llamar pues, como sea. Entonces, como que también es un poco de costumbre, pues, pienso yo. Gracias, Daf de Bones. ¿Qué nos dicen por allá Isa e Isaac? Dale, bueno. Yo pienso que el lenguaje de igual manera, de una u otra manera, nos va a condenar a algo patriarcal, ya que lo mencionan. O sea, el lenguaje siempre va a ser como un limitante en cuanto al género o en cuanto a la diversidad más bien humana. Siento que siempre va a buscar encasillarnos y siempre va a buscar de alguna manera tener el control sobre nosotros mismos. Por eso cuando un bebé nace no se le permite, digamos, como desarrollarse en el espectro del género fluido, sino que de una vez se le determina qué género es. Por eso siento que de alguna manera entramos como en conflicto a los 15 años, 12 años, porque descubrimos que el lenguaje nos ha permeado de tal manera que ya somos como una construcción hecha desde la sociedad. Gracias. Caos, ¿qué piensas tú? Y pues yo creo que, bueno, gracias por tu invitación. Y ahí quería decir que creo que es importante que se tenga en cuenta cómo también nos puede hacer caer la idea de la limitación en el caso del español, de un lenguaje que primero se propone como alternativa a lo binario, pero sigue estando dentro de ese orden del español. Entonces, también nos puede llevar a un problema, y es como a una especie de maniqueísmo, ¿no? A una moral o una superioridad moral, y en la que a veces uno nota, ¿no? Entonces, si el plural está en femenino, no está mal,
pero en masculino hay que cambiarlo todo el tiempo, pero que el español plantea obviamente el masculino como un universal, pero aún así es insuficiente y evidentemente es un idioma colonial y es un idioma machista y es un idioma cristiano. Por ende, pues va a tener toda esta carga del binarismo. Entonces, digamos, en ese sentido, la deconstrucción es más profunda y es al mismo origen de la civilización, que es lo cristiano, el origen griego mismo, que ya nos antepone la idea de existencia de dos fuerzas. Y una tercera igual no logra, estoy un poco de acuerdo con eso, no logra complementar la idea de algo más complejo, y es lo indeterminado de la misma existencia. Que bueno, seguramente profundizaremos más adelante, pero que evidentemente no alcanza, el idioma se está quedando muy corto frente a los eventos, a los sentires más contemporáneos. Gracias, Caos, Luz. Erika, Estefanía, ¿ustedes cómo ven el lenguaje? Pues yo creo que si bien, digamos, el lenguaje mayoritariamente como que obedece a una serie de esquemas, a una serie de instituciones que quieren como imponer cierta superioridad en cuanto al lenguaje, yo creo que también, al menos nosotros estamos llamados a transgredirlo. Y sobre todo que yo creo que también el lenguaje obedece mucho como a las necesidades que nosotros tengamos. Y sabiendo eso, quiere decir que puede que el lenguaje inclusivo solamente como se nos plantea ahora no sea como la única opción, como con la opción que nos tengamos que casar, pero que sí, estamos definitivamente llamados como a transgredirlo y a siempre estar buscando como las fugas en los espacios que podamos, siendo este como el lenguaje. No, y yo pues creo que el lenguaje sí es como necesario, pues porque menos eso como que hace caer en cuenta de que nos estamos limitando como, sí, a un lenguaje, llamar a alguien como por él o por ella, pero al menos como que estamos dando un paso más como al llamar a ella, como a otras más personas que nos identifican con eso, que no sé cómo hasta dónde llegue como ese lenguaje inclusivo, pero al menos, ¿sí me entiendes? Es como un cambio, al menos un paso más. A mí me gustaría como tener en cuenta esto, porque creo que lleva la discusión al binarismo, no que se da en el lenguaje, pero no solamente en el lenguaje. ¿Creen ustedes, por ejemplo, que el binarismo puede a su vez determinar la comprensión, reducir la comprensión de diversos seres en el universo, una comprensión mucho más amplia, no solamente desde el género, sino desde muchas maneras de sentir y asistir, por ejemplo, al amor, a la sexualidad, pero también a las maneras de estar en el mundo? Sí, yo estoy totalmente de acuerdo con eso. Los binarismos de alguna manera, no, pues no, o sea, limitan totalmente. Por ejemplo, de que un hombre no pueda hacer uso de su sexualidad abiertamente, no desde sus preferencias, sino desde el hombre sexualizado. O sea, de alguna manera los binarismos están oprimiendo eso. También me parece que los binarismos impulsan a que la mujer sea como producto de consumo para el mercado masculino. Estoy totalmente de acuerdo con lo que ustedes dicen de que realmente los binarismos nos afectan mucho. No solamente desde lo del género, como mencionabas, sino también como, por ejemplo, desde estructuras sociales. O sea, cuando X o Y color, por ejemplo, o sea, es un color, algo que viene desde la naturaleza, algo que es súper externo a nosotros, tiene que ser dirigido a un solo público, o incluso el olor que es como, digamos, como tan, no sé, tan efímero, tan volátil, o sea, cómo llega el olor a clasificarse incluso dentro de lo binario. O sea, me parece algo que de alguna manera quiere regir en un sistema demasiado específico y nos quiere catalogar muy específicamente para poder tener como control de nosotros, no solamente políticamente, socialmente, sino también económicamente.
porque ahí es donde nace, digamos, como toda esta especie de marketing de esto es para la mujer o esto es para el hombre, por eso nos concentramos, digamos, en tendencias para las mujeres, por eso hacemos que las mujeres consuman más, porque el hombre no debe consumir en ese tipo de cosas, y es donde también el hombre de alguna manera pierde cierto protagonismo, pero se le da protagonismo en el sentido de que le dan como esa fuerza o ese poder que cree que es más que la mujer. ¿Sí me hago entender? Sí, Sí. gracias Isaac, súper bien. ¿Qué piensas tú, Caos Luz? Sí, no, pues estoy de acuerdo y un poco complementando a Isaac, pues creo que sí, definitivamente esa es una funcionalidad contemporánea del binarismo y, y pues eso, que no solo, o sea, nos reduce y es una forma de colonizar a lo individual, ¿no? Como que ha sido una manera muy efectiva de controlar desde el mismo origen de la civilización, pues a todo el mundo, ¿no? Entonces, desde lo religioso, incluso eso, a quién se debe amar y cómo se debe amar, ¿no? Y en qué formas y incluso cómo se debe actuar frente a esa persona amada, o sea, es todo un... Frente al amor específicamente, por ejemplo, eso, existe todo un condicionamiento, digamos, religioso, estatal, frente al deber ser. Y eso empieza a aplicarse para todo. Entonces el binarismo por extensión llega a ser también la relación, por ejemplo, humano-naturaleza, ¿no? Como elemento opuesto, como elemento diferente. Y empezamos a ver el mundo que incluso llega a permear en otros aspectos, como en cosas que uno cree que no hacen parte, pero le permean en toda la vida constante. Hay una tendencia a lo binario, por ejemplo, eso, la moral, lo bueno y lo malo, ¿no? Está presente en absolutamente todo, entonces es bastante problemático en general por eso. Yo creo que Gracias, también la pregunta anterior se relaciona mucho con esta, pues respecto a lo inclusivo y al binarismo, porque creo que también ese lenguaje inclusivo ha sido apoderado por instituciones que lo han hecho es volverlo útil para esas mismas dinámicas binarias. Entonces hablamos de un espectro amplio de diversidad, de multitud de cuerpos, incluso dentro de lo que se abre como el espectro del lenguaje, pero se sigue igual decantando por esa misma mirada dicotómica y binaria de lo que es sometido o de lo que se somete. Y en ese sentido también, pues, la violencia que atraviesa esa misma necesidad incluso de reconocimiento o de inclusión dentro de lo que, digamos, como que va ampliando la brecha, incluso dentro de lo políticamente correcto, porque ya ahora es políticamente correcto ser, ¿cierto? Utilizar, incluye. ajá, y de todas formas eso sigue recayendo dentro de las mismas dinámicas, pues que ya sabemos en el sentido de cómo pues vuelven estereotipos, que son estereotipos de los cuales una misma se apropia, ¿no? Porque ese es el asunto del lenguaje también, de que si bien es el mismo, es lo que nos limita, también es lo que nos abre también a poder, como lo decían, pues ahora Erika, si no estoy mal, pues poder también transgredirlo. Solo. Tap de Bonds, ¿tú cómo lo ves? ¿Cómo vives precisamente este binarismo? Y cómo también se ve un poco en otros, digámoslo, en otros horizontes donde quizá el binarismo no estaría tan bien visto, ¿no? Pero igual se sigue reproduciendo. ¿Cómo lo sientes tú? Pues yo la verdad siento como que, o sea, yo transgredo mucho mi forma de hacer drag porque de acá también se ve mucho el binarismo, como que es el típico chico gay que se quiere vestir como mujer súper femenina, la súper peluca, el súper vestido, el súper cuerpo, ¿cierto? Entonces, ahí también se viene como el consumo de la mujer, ¿cierto? El consumo de ese binarismo, como que tengo que ser un hombre, pero si quiero puedo ser una mujer, pero no puedo estar en el medio, ¿cierto? Y a mí siempre me cuestionan mucho porque, ay,
siempre es como todo raro, como que no es femenino, no parece como si fuera drag, no sé qué. Entonces como que eh, es como ese de salir del estereotipo, ¿cierto? El binarismo, o sea, en todo está el binarismo y perdón. Me encanta porque sí, me parece que es muy transgresor incluso tu estética, ¿no? Como más allá del binarismo. Me gustaría que habláramos, no sé, ustedes también cómo lo viven. ¿Sienten que también, por ejemplo, en la universidad, en espacios muy académicos, donde se supone que hay gente con una amplia postura divergente, también se vive el binarismo? ¿Cómo lo ven ustedes? Sí, yo digo que sí, y en especial, digamos, como en un espacio que uno diría que es alternativo, que pues de entrada uno pensaría que son como personas que, digamos, podrían empatizar mucho más con uno, y me refiero, digamos, como a muchas personas que uno se puede encontrar en la comunidad LGBTIQ+. Digamos que incluso el binarismo ha permeado toda la comunidad, porque incluso, digamos, en una relación, por ejemplo, de pareja de lesbianas, a uno le preguntan quién es el hombre, quién es la mujer, y no necesariamente tiene que haber un hombre o tiene que haber una mujer en una relación. O incluso también, digamos, como las preferencias que tienen algunas personas dentro de la misma comunidad de, no, yo no estoy con usted porque usted es muy poco femenina, usted es muy machorra, o en los hombres, usted es muy marica, usted tiene mucha pluma, eh, digamos, sí, como que el estereotipo o digamos el hombre, el macho como tal, incluso digamos que pervive dentro de la misma comunidad, un tipo musculoso, barbado, entonces digamos que incluso ese binarismo se permea. Sí, uno cree que a veces como en esos espacios uno va a encontrar como personas, digámoslo así, lesbianas y gays, y se va a sentir como protegido, como en este espacio me voy a sentir bien y cómoda, pero a veces pasa lo contrario porque es eso, yo no estoy como, si me entiende, en un punto y me defina, sino que estoy como en un medio, ¿sí? Entonces, como que en esos espacios, a veces como me veo como si muy masculina, otras veces muy femenina, y eso como que a la gente le incomoda, porque es como... Defínase. Sí, eso, exacto. Hay que definirse y eso, y tomar un rol y llevarlo. Sí, es eso. Y a propósito de esto, porque siento que también es una resistencia, pero desde sus propias corporalidades, ¿no? ¿Cómo vive la resistencia ante estelas patriarcales y binarias en sus propias corporalidades y en su propio devenir experiencia? ¿Cómo lo viven? ¿Cómo lo sienten? Yo creo que lo principal al no encajar en lo binario es tener que enfrentarte, digamos, como a una sociedad y, digamos, como a su estética. Una estética que te hacen creer que no es política, que nada que ver con la política, pero siento que el vestuario es tan, discúlpenme la expresión, pero es tan putamente político. O sea, yo a veces pienso, ¿por qué a una mujer con shorts o falda corta la acosan y a una de falda larga no? O sea, eso está hablando por ti, si me hago entender. Y no lo digo desde el punto de tú te estoy catalogando desde algo o algo, pues no. Lo estoy diciendo más bien como por qué el vestuario define entonces qué eres y cómo el mundo debe percibirte. Si me hago entender, que use pantalones no quiere decir que sea un hombre, por ejemplo, o que use una falda no quiere decir que sea una mujer. O sea, yo desde mi estética y digamos desde mi transgresión política, he tratado como de incorporar mucho la estética queer, pero más que la estética es como la cultura queer, o sea, me identifico como queer por eso mismo, porque no encajo dentro de un sistema binario, pero tampoco me siento ajeno a él,
porque pues he crecido en él, ¿sí me voy a entender? Entonces, si X día como, no me acuerdo tu nombre, la verdad, pero si X día me siento como un hombre o como una mujer, lo puedo hacer, o sea, puedo jugar en esos dos roles. Y al mismo tiempo, si me siento como no identificado, también puedo jugar o estar dentro de esa clasificación. Siento que la estética debe ir más allá y, aparte de ser transgresora, debe simplemente ser libre, ser fluida, ser continua y constante. Gracias. Caos, cuéntanos un poquito sobre esas transgresiones y resistencias desde tu corporalidad. Sí, pues yo creo que pues para mí en un punto es como muy importante sentir como que en una no identidad, ¿cierto? Es importante también transgredir en lo que uno ya, digamos, ha crecido. Entonces, ahí yo tenía como una problemática y era que, de hecho, muchas veces sí había como una forma de encajar. Incluso muchas personas a mí, frente a lo que decían ahorita, como que incluso me felicitaban por no parecer, o sea, o por verme muy masculino digamos, en lo cotidiano. Pero yo tenía claro que no era así, que a mí no me interesa, digamos, como es eso masculino, pero también hay unas cosas con las que uno crece y ya le van dando forma, ¿cierto? Como con temores o expresiones que se aprenden desde el miedo. Y ahí es donde creo que encuentro como una forma muy importante de resistencia que parte yo creo que de lo drag como una forma de ruptura y precisamente por eso lo inscribo, no tanto porque en verdad sea una casa, sino hablo de la casa ludita o del ludismo, porque concibo que el drag es una forma de ludismo contemporáneo. Es decir, permite romper con la maquinización del humano que nos ha puesto precisamente en lo binario. Entonces, así como desde los bosques de Sherwood hace 200 años, las luditas salían a destruir las máquinas, y no en un odio a la tecnología, porque de hecho usaban tecnología para destruir esas máquinas, sino era en respuesta a una sociedad extremadamente violenta. Creo que el drag puede ser una forma contemporánea de empezar a hablar y dialogar con otras cosas más importantes que es, por ejemplo, el poshumanismo y el cuestionamiento propio al cuerpo. Y entre esos cuestionamientos, algo que me gusta mucho de cómo la biología nos está replanteando y es que no simplemente somos humanos, sino que somos holobiontes. Entonces el holobionte es la concepción de un organismo hecho de muchos organismos, es decir, también somos bacterias, también tenemos microorganismos, entonces no es que estén dentro de nosotros y convivamos, sino que también somos las bacterias que de hecho nos multiplican por 10 a cada célula. También somos nuestras propias células, tampoco tenemos un cerebro, sino que en verdad son 3 cerebros. Entonces, ante estos cuestionamientos, uno dice, bueno, entonces, en verdad, ¿qué somos? ¿No? Porque nos han dicho eso, que somos humanos, hombres, ¿no? En principio se hablaba del hombre para generalizar, lo mismo de lo del lenguaje, luego, bueno, humano, pero aún así humano se queda corto para la experiencia compleja que es la vida. Entonces, en esa lógica creo que el drag permite unas transiciones que además eso no son definitivas, pero más que eso es un símbolo, es el símbolo de la ruptura, el símbolo, ese mismo símbolo que como en el ludismo fueron los mazos o como en otros movimientos han sido formas de romper lo establecido. Uf, brutal. Tap de Bones, ¿cómo ves tú las transgresiones desde tu propia corporalidad? ¿Cómo la vives? ¿Cómo la sientes? Es un poco de lo que me contabas que incomoda, pero también es. Cuéntanos un poco. Bueno, desde mi diario vivir no es tanto lo que transgredo, ¿cierto? Yo transgredo más que todo desde el drag rompiendo esos estereotipos, esa barrera, como que
mm, creando algo visual que cause cierta duda, cierta incomodidad, cierta como no encajar como en ese estándar, en ese mercado, ¿cierto? Como que o sea, como que el drag se ha vuelto como una barrera que no como un escudo que me permite ser lo que yo realmente no me atrevo a hacer en mi cotidianidad, ¿cierto? Como que expresarme de cierto modo con mi forma de vestir o mi forma de maquillarme, como que se vuelve como sí, como esa fortaleza, como ese escudo, esa armadura ante la binaridad, el binarismo. Y también es un poco como una manera de mostrar tu incomodidad ante eso. Sí, es como que me incomodan ciertos tipos ciertas formas de ser, o sea, no porque me incomode que sean, ¿cierto? Sino porque es como lo que obligan al ser humano a hacer desde que nace, ¿cierto? Es como que mi drag me permite experimentar más allá de lo que soy en la cotidianidad, ¿cierto? Me permite ser más de lo que yo no me atrevo a hacer. Wow. Gracias, Daf de Bond. ¿Y ustedes, chiques? Pues yo creo que también, como que retomando lo que decía Caos, sobre que hay cosas como que aún perviven en uno como por miedo, temor, porque se las han, digamos, inculcado. Entonces, por ejemplo, no solo como, digamos, las personas heteronormadas alrededor de uno, sino incluso lo que decía ahorita, como dentro de la misma comunidad, dentro de los mismos espacios donde uno debería estar como seguro, sentirse más cómodo. Digamos que antes me veía mucho más femenina, con el cabello más largo, como utilizaba un cierto tipo de ropa, pero ahora es como que me corto el cabello, me rapo, y aunque digamos mis expresiones un día pueden ser como muy, digamos, masculinas, o es como un cuerpo muy femenino, entonces digamos que como una convergencia de muchas cosas, digamos, andróginas, y que eso ciertamente, digamos, les choca mucho a las personas. Y sí, lo que decíamos ahorita de que siempre están buscando de que uno se defina, pero creo que uno también, digamos, mostrar, digamos, que todos esos elementos convergir dentro de uno, creo que también hay un tipo de resistencia. Pues yo como, porque yo pues me criaron en una cristiana y eran estrictos, vestir, la mujer debía como llevar faldas todo el tiempo y la falda estar más abajo de la rodilla, no podía ni descubrirse los hombros. En cambio, pues un hombre, por ejemplo, en reuniones casuales sí podía ir en esqueleto, en sudadera, pero la mujer siempre era como cubierta. Y también no podía como cortarse el pelo. Entonces todo eso afectaba en mí porque también habían comentarios como la niña camina como un poquito brusco, ¿será que la niña tiene problemas? Lleven al psicólogo. Entonces eran cosas así que hizo como que yo me animara más a encontrarme, como a plantearme como
quién soy realmente y salir como de esos dogmas cristianos. Y ahí fue cuando empecé sí, a descubrirme a mí misma. Me corté el cabello, utilizo ropa ancha, como me sienta cómoda. Entonces, pues eso siempre como que ha traído varios problemas, como en la familia, porque ellos siguen siendo cristianos y rechazan como a ese tipo de personas. Pero aún así, sí es una lucha y una liberación, así lo llamo yo, que estoy feliz con eso, porque es duro, pero salir de todas esas cosas. Isa, ¿cómo lo ves tú? ¿Cómo te sientes tú? Una experiencia que transgrede tu cuerpo. ¿Cómo resistes? Es una pregunta demasiado potente, Cris, porque igual yo creo que también, pues es decir, tiene demasiadas aristas y es difícil de encarar y sobre todo pues cuando una es mujer cisgénero, ¿cierto? A la hora de poder decir como, bueno, y entonces cómo yo desde mi feminidad puedo transgredir el género, que se supone que también es algo que ha sido construido y que es algo que se me ha sido impuesto, pero que de todas formas puedo hacer uso de él, por ejemplo, para disfrutarlo, para disfrutar mi cuerpo. Entonces, digamos como que es un asunto que creo yo, o al menos en mi vida, lo pude transitar de una manera que en algún momento se vuelve algo crítico, o sea, se empieza a mirar como, bueno, y es que esta manera como me estoy performando, como estoy performando mi cuerpo, sí me está haciendo sentir, sí me está haciendo ser libre, o sea, sí me está haciendo permitir ser cosas que, por ejemplo, de otra manera no podría. Y entonces empieza uno como, cierto, a dejarse crecer pelo donde se supone que no debería pues crecer, porque y empezamos eso, como a transgredir lo femenino que se supone que con los ideales que te implantaron, pero ya luego te das cuenta que también de todas formas tú haciendo uso de tu feminidad también logras apropiarte de cosas que de otra forma no lo haces, por ejemplo. Entonces, es una pregunta muy potente y creo que una lo puede encarar de muchas formas como forma de transgresión, en tanto que puedo desdibujar de mí no sé, pista de que diga como soy esto, pero también puedo apropiarme de mi feminidad, por ejemplo, y ser, qué sé yo, la más perra de las perras sin necesidad, por ejemplo, de tener, sentirme mal por ello o sentirme intimidada, por ejemplo, o no apropiármela para poder tener cosas, acceder a cosas, no sé, entonces, digamos como que todas, por más de que creamos como que la feminidad es algo de una u otra forma que se puede tener o no tener, de todas formas hay que transitarla, también es un tránsito, creo yo. Sí. Bueno, Quiero preguntar algo precisamente en este orden del tránsito y las transgresiones que hacen desde sus corporalidades. Un momento de metamorfosis, una experiencia, algo que ustedes hayan mirado que fue absolutamente determinante para vivir esta transgresión desde su propio ser. Como que de repente lo que Laura nos menciona, y creo que lo que todos también han dicho, hay presiones, hay represiones por todas partes, pero ¿qué fue lo que les dio el coraje para en un momento no aguantar la represión y liberarse y soltarla? Un momento, algo que haya sido como muy particular. hubo algo muy específico en mi vida y yo creo que mi vida se partió, o sea, es como la historia antes y después de Cristo. Para mí fue Queer Me y después de Queer Me. Queer Me fue una celebración de un evento que tuvo, pues, o sea, que viví a los 14 años, ni siquiera podía entrar a bares y entré súper ilegalmente. Para eso conseguí una camisa que me hizo sentir yo, fue la primera prenda que compré con mi dinero. De hecho, recuerdo también que cogí un pantalón viejo de mi papá, lo mandé a arreglar, lo customicé, lo hice mío. Me apropié por primera vez de mi estética y es el sentimiento más hermoso que yo he sentido. Es como si el universo te abrazara y te dijera, pues eres bienvenido aquí, o sea, entras en algo. Cuando estuve en el Queer Me, para mí fue
lo más asombroso del mundo. Vi demasiadas personas, demasiados seres brillando por lo que eran, no estaban dentro de un catálogo o de una clasificación específica. Entonces, entendí que realmente ser queer es algo muy, pues es súper transgresor y es como de alguna manera lo que nos permite ser humanos reales, porque es tener total libertad de lo que eres, desde muchos aspectos de tu vida, desde lo político, desde lo económico, desde lo social. Por ejemplo, Michel Foucault hablaba mucho de eso, de cómo su posición como hombre homosexual le cohibía desde pues, la parte política, económica, y hacía una relación en que pues terminaba diciendo como que básicamente el patriarcado ha impuesto demasiado en esto, o sea, el hombre realmente no ha hecho, por ejemplo, a las mujeres, como mencionaba ahorita, objetos de consumo masculino y que al hombre lo ha, digamos, cohibido de muchas cosas. Cuando encontré lo queer, para mí fue algo totalmente mágico, fue una experiencia genial. Yo me acuerdo que lo primero que hice fue indagar mucho sobre la teoría porque descubrí que fue un movimiento que pasó de la calle a la academia y fue así como de la nada en los 90. Y pues aunque fue un proceso muy chévere y muy arduo, no tuvo como la suficiente visibilidad, creo yo, porque pues apenas, o sea, todos como aprendemos, no sé, historia de Cristóbal Colón, deberíamos aprender la teoría queer, por ejemplo, porque es algo que nos hace entendernos como especie y como seres racionales. Eh, Llegué a mi casa, llegué y dije que era queer cuando ya comprendí lo queer, cuando comprendí su estructura, cuando comprendí su manera de fluir y su manera de divagar entre tantos aspectos de la vida. Y lo primero que me dijo mi papá fue, ah, listo, entonces yo también fui queer en mi adolescencia. Y fue muy valioso eso porque sentí como ese abrazo, sentí como ese amor, sentí como esa, no sé, como esa conexión bonita de que, ok, listo, me explicaste qué era todo eso y por lo que estás atravesando. Yo también lo atravesé, yo también lo comparto con vos y yo también lo acepto y me amo a mí como padre desde esa parte queer y te amo a ti desde, como hijo desde esa parte queer. De hecho, mi proceso pues para salir como del closet queer fue muy, muy bonito. Con mi mamá sí fue más complicado. Mi mamá es súper abiertamente lesbiana, pero digamos como que su mentalidad es un poco cerrada a veces, o lo era. Poco a poco fue como abriendo como su sesgo, como su campo visual, pues como el pensamiento más bien, qué pena. Y, por ejemplo, ella me decía, pues yo no entiendo por qué las personas transgénero, si les gusta, por ejemplo, si una niña se vuelve niña, hay un espectro súper amplio que separaba mucho de la sexualidad del género o de las identidades no binarias. Para ella fue muy difícil entenderlo y yo creo que todavía es como complicado, pero digamos que también lo apoya y lo abraza de la mejor manera. Si yo le digo, ma, quiero comprar una falda, lo primero que ella hace es ir a comprarme dos, se los juro. O sea, mi familia de alguna manera me ha dado un apoyo incondicional y muy lindo. El problema aquí ya rayas como digamos en la sociedad y en los momentos, en los espacios en los que te mueves. Por ejemplo, ahorita mencionaban que moverse dentro del mundo gay es muy difícil, es muy tóxico de alguna manera y estoy totalmente de acuerdo porque no hay nadie que más te critique que un gay o una lesbiana heteronormada. Su mente, siento que todavía tienen como muy sesgado todo está muy borroso y muy confuso para ellos. Y aunque salieron del closet de la sexualidad, como que no se dejan salir del closet humano, no dejan que su lado humano interactúe con su esencia y con lo que realmente son, con lo que realmente somos, seres libres por naturaleza, que hacemos y deshacemos, pero que igual en este momento estamos como súper como bajo el ojo del gran hermano, no sé, como bajo el ojo de esa gente que nos vigila y nos controla con finalidades políticas y económicas, y sociales, claro. Isaac, gracias por ese testimonio brutal, o sea, recorrió hasta las fibras más íntimas de todos nuestros seres acá. Daf de Bons, tú, Gracias, se los agradezco. a ti, muchas gracias. Daf de Bons, tú, ¿qué momento te parece así como la metamorfosis en tu vida? Cuéntanos un poco.
Bueno, mira, yo cuando empecé a hacer drag era, o sea, quería ser la típica niña, ¿cierto? Como todas. Pero siempre como con el ladito oscuro, gótico, rarito, ¿cierto? Resulta que a medida que fue pasando el tiempo, fui como conociendo eh, mi campo, pues, el género y la sexualidad y todo eso. Y decidí que tanto yo como mi personaje drag no quería que fuera ni hombre ni mujer. Solía como nombrarme queer, ¿cierto? Pero me generó cierta espinita porque lo queer se volvió muy de mercado, ¿cierto? Muy de tendencia, como que mm, lo querían vender de cierta manera, ¿cierto? Entonces decidí como que yo quería cambiar mi nombre drag. eh, no quería que fuera ya, me siguiera llamando como mujer. Mi nombre era Dafne. Entonces, no, pensé y pensé y pensé las cosas. Y mi pareja de ese entonces me dijo como que no, pues no lo cambie porque Dafne ya tiene cierto conocimiento, cierta experiencia, ya es de cierto modo famosa y todo eso. Entonces, córtelo como a Daf. Daf, Daf, ¿qué suena? Daf suena, no suena ni a hombre ni mujer, ¿cierto? Entonces, me gustó, ¿cierto? De igual forma como Wailo es mi nombre, digámoslo, alternativo, mi nombre alterno, porque juntan mis dos nombres, pero en realidad no suena ni, pues pienso yo, que no suena ni a hombre ni a mujer, ¿cierto? Entonces, como que eh, en esa época fue como mi momento de metamorfosis. Daf, gracias por compartir esto. De verdad que es tantos sentimientos, tantas emociones al escucharles. Es tan maravilloso. Muchas gracias. Caos, cuéntanos tú. Ah, bueno, Caos ya nos había contado ahorita un poquito, pero si quieres agregar algo más. Perdón, ya Tranquilo. estaba hablando sin... no, como para retomar todo como en un solo... Diría que lo que decía era que siento que es más un proceso, más que un solo momento. Siento que es un proceso que se va dando con el tiempo. Eh, También, en mi caso, inicialmente más un acercamiento desde lo político. Y eso me va llevando, digamos, hacia lo queer. Eh, como un término que me gusta porque creo que no hemos logrado, aunque sería algo importante, pero contiene un concepto muy complejo que no tiene una traducción realmente tan específica. Y es precisamente esto de lo indeterminado, lo raro. ¿Sí? También es una ofensa que se toma, al igual que sucede con el punk o en general con este tipo de ofensas que se van volviendo un sello personal. Entonces, a partir de ahí, digamos, era ya un sentir, pero no tenía necesariamente una aproximación visual o algo así. Y en ese sentido, pues creo que van pasando muchas cosas, incluyendo algo pues que es con el paso del tiempo y ver cómo también va una generación muriendo, digamos, de personas, ¿no? Como ya se está yendo una generación entera. Pues que eso también implica la necesidad de esos cambios, ¿no? Como de enfrentarse también a sí mismo y al mundo y no vivir de la aceptación de otras personas, sino de la propia. Entonces, en ese sentido, creo que es lo importante. Y de ahí yo creo que viene la experiencia estética, ya no pensando en la estética como lo bonito o como la belleza, como si fueran sinónimos, sino la estética como la experiencia de vida, de conocimiento. Entonces, en ese sentido de la experiencia, creo que eso, yo encuentro en el drag una experiencia en sí, no tanto de lo bello,
o ni siquiera de lo feo, o sea, más allá de todo es la experiencia incluso de transformarse, que de hecho ya he visto como amigos cercanos van incluso accediendo sin ni siquiera tener, incluso siendo heterosexuales, binarios, etcétera, incluso aceptan eso y tratan de abrazar ese lado femenino que nos han cortado también o que creemos que existe, pero que en verdad no necesariamente existe, ¿no? Puede ser una mezcla, puede ser que lo femenino y lo masculino son solo una ilusión que surge desde un punto de vista. Gracias, Cabos. Isa, Isa, ¿estás por ahí? ¿Cómo vives tú tu Sí. momento clave? No, es decir, yo creo que pues el momento clave, o al menos para mí que no ha sido pues como un salto eh, así como destructor, de, como de todos esos imaginarios con los que mi cuerpo ha sido configurado. Yo creo que tal vez como el encuentro con otras mujeres, el encuentro con el feminismo, el encuentro con, pues, con la crítica, lo que llaman como toda la desmantelación de lo que ha sido pues, la herencia colonial occidental, pero era un poco como lo que decía antes, o lo que intenté decir. Llega un momento en el que sí tienes como cierta información en tu cabeza de lo que se supone que es construido, lo que viene impuesto, pero también de cómo entonces yo puedo, cómo vivo con ello, ¿cierto? Entonces, yo creo que ha sido como el paso o el transitar por diversos espacios y por diversas lecturas lo que me ha hecho como un poco entrar en conflicto con mi feminidad, pero también volvérmela a apropiar. Y no sé, pues eso, digamos, también es un asunto cotidiano. También, digamos, como que en ciertos momentos eh, puedo, eh, no sé, como rehusarme también a hacer de alguna forma como medida a partir de los ojos y de la manera como me ven las otras personas, pero también digamos, como que con mi imagen y con lo que manifiesto con mi cuerpo, pues también logro incomodar, porque incomodar no es solamente, eh, digamos, cierto, como ser eh, eso como que eso extraño, eso que no encaja, sino también incomodar incluso dentro de las mismas mujeres o porque, cierto, porque eres tan, tú no puedes ser una feminista o no puedes pensar el feminismo, por ejemplo, si te maquillas o en fin, no sé, como todas esas cosas. Gracias, Isa. Erika, Estefa. Pues yo creo que, eh, digamos como que habían cosas como experiencias personales que me hacían mucho ruido. Digamos, yo creo que un momento fue, o bueno, digamos, lo que decían ahorita, como una sucesión de momentos. Digamos, porque según la mirada de las personas que estaban alrededor mío, era como, sí, como el tipo de mujer femenina con un cabello largo y siempre era como, vi su cabello largo y tan bonito, esta cosa, lo otro. Y me generaba mucho ruido porque, eh, cierto, eran las personas, digamos, heteronormativas, un poco lo que estaba comentando ahorita, que están alrededor mío, pero igual cuando entro en estos espacios, digamos, como más alternativos, la comunidad, tal, eh, también hay como un tipo de violencia hacia uno por esos mismos binarismos que se lograron permear incluso en esos espacios. Entonces,
digamos que a partir de ese acercamiento a los fanzines, como ese coqueteo con el anarquismo, yo creo que se empieza a dar como un cambio dentro de mí. Quizá como en parte muy stirneriano, como eh, tengo que validarme por una institución, esa institución, digamos, no tiene como la manera de coartarme, como la persona que está en control y que puede descubrir eh, quién soy, o sea, específicamente yo, como toda esa voluntad y pues a partir de eso yo creo que como que ese momento fue en el que después de muchísimos años de llevar como ese lado más femenino, ese cabello tan largo, pues de un momento a otro como que me rapo la cabeza y pues fue como una liberación y también como no sé, yo lo planteo como un signo, un símbolo de está bien, me cansé con esto, como con las cosas que ustedes estaban intentando que yo fuera y de ahora como que yo tengo el control y yo soy como la única que me determina. Pues yo desde muy pequeña como que tenía ciertos colapsos y sí, pues la gente también lo notaba como yo jugando con niños, vistiendo ropa ancha. Pues también hubo un momento que me afectó mucho, fue porque a mí nunca como que me dijeron, usted es una niña y su cuerpo se va a transformar en esto. Entonces cuando yo empecé como a notar esos cambios fue cuando empezaron a crecerme los senos o me vino el periodo. Incluso fue un golpe muy duro porque, o sea, yo nunca me había preguntado eso y más que jugaba era con niños, hombres, y entonces, sí, eso como que yo reprimí todo eso porque ahí fue cuando, bueno, mi mamá como que decide entrar como en una religión, bueno, reprimí eso como por muchos años. Aún así había momentos en los que como que me miraba y decía como, esta realmente como no soy yo y no me siento cómoda aún. Pero entonces ya en varios espacios, cuando me decidí entrar a la universidad, pues especificando que esa religión tampoco está como de acuerdo con que usted estudie o conozca como el mundo de afuera, porque ellos dicen que, o sea, son los del mundo y esa parte de nosotros. Entonces sí, cuando ya empecé como a entrar en exploración con gente de la universidad, incluso me parecía como muy chévere una clase que se llama como lenguaje corporal, que es como teatro, ¿sí? Entonces, yo empecé como en la exploración como de mi cuerpo, incluso habían papeles que yo escogía de hombre como para experimentar, o sea, siempre era como con el miedo, sí, de decir como esta soy yo, esto soy yo, y sí, ese fue como uno de los momentos en los que yo en una obra como que lloré demasiado y dije como ya no más, ya no más, estoy cansada como de reprimir tanto las cosas y sí llegó como un momento, yo madre, así pues más me tengo que ir de la casa, usted no lo va a comprender nunca y sí, ese fue como el momento, pues nunca se lo he podido como especificar así, pero sí, eso como que me ayudó como ya ir a otros espacios de la universidad y relacionarme con otra gente. Uy, de verdad, hay tanta fuerza, tanto poder, tanto coraje, tanta resistencia y tanta inspiración en cada una de sus historias que no puedo más sino, de verdad, estoy muy conmovida. Todas estamos aquí supremamente conmovidos con esto. Parece un encuentro de seres que se conocen pese a habitar diferentes espacios, como seres que están muy conectados, ese tejido, ¿no?
están absolutamente unidas de muchas maneras. Y quisiera hacerles una pregunta, ya que estamos más sensibles y muy amorosas, por esto, ¿no? El eros, el amor, en medio de todo esto, es un acto mismo de, más que de resistencia, es lo anárquico, ¿no? O sea, bajo todas las formas, bajo todas las estelas, hay mucho amor en cada una de sus historias, amor por ustedes, amor por otros seres que también las habitan y las resguardan. ¿Cómo viven ustedes el amor? ¿Cuál es la experiencia más intensa que les ha pasado en ese sentido de sentir a otro y de sentirse a ustedes mismas de una manera más erótica? Isa, cuéntanos tú. Eh, bueno, esa es una pregunta como muy bonita y es porque precisamente, por ejemplo, en mi experiencia, digamos como de lo que se supone que, tanto que se supone que es mi género, pero también mi sexualidad, fue heteronormada, ¿cierto? Desde la casa y desde la religión y desde la sociedad. Sin embargo, algo muy bonito y que precisamente abrió en mí como el espectro de lo que una puede sentir por otras cuerpos, fue el hecho de ver cómo el deseo y cómo los afectos se crean sin intermediación de los órganos en realidad reproductivos, sino que pude como desmantelar esa idea de que el afecto romántico que nos encasilla de alguna forma como con esto de los binarismos, como a entablar esos roles, digamos, como desde lo femenino. Eh, Pude también ver que esas experiencias no se reducían, por ejemplo, a un cuerpo que se manifestara como o distinto al mío. Entonces, para mí, pues como el amor en todo esto, en lo que hemos venido hablando, es supremamente potente porque eso ha abierto incluso para que en la misma exploración del cuerpo, pues los afectos dejen de ser como estructurados o en mí se hubieran como creado de esa manera como tan premeditada y me pude arrojar a otras experiencias de afectos mucho más profundas y mucho más potentes, también con los géneros que se supone que no deberían entablar, ¿cierto? Como esos vínculos. Entonces, pues en mi experiencia ha sido como un descubrimiento tanto de mí, de lo que puedo, de lo que siento, de lo que puedo sentir y también es muy bonito porque todo esto solamente nos hace como poder entablar vínculos incluso mucho más íntimos con las mismas amigas, amigues, cuando dejamos de relacionarnos amorosamente como bajo lo que nos imponen o lo que al menos se espera de nosotros. No sé, me ha gustado mucho amar a mis amigas, sentirme amada por ellas y desmantelar, ¿cierto? Como tanta heteronormatividad que es tan recalcitrante y también tan pesada y tan hostil. Ay, te amo. Hermosa. Caos. ¿Cómo vives tú la relación con Eros? ¿Con quiénes? Con Eros. Ah, ya, yo entendí con ellos. No, pues yo ahí quería decir como que creo que hay una cosa, un momento que me parece muy importante y es como el cambio de narrativas frente a cómo se concibe la vida misma, ¿no? Como que hay un punto en el que, claro, uno crece creyendo que un poco lo que pasa en la vida es irrelevante, ¿no? Sí. Que pues uno vive y conoce gente y pues va pasando y pues finalmente
Dios lo va a recoger a uno, ¿cierto? Y pues ya, y como que en el más allá, pues todo va a tomar importancia, ¿no? Es decir, si esto es una transición, pues todo esto es irrelevante. Es decir, ahí el cristianismo lo que hace es muestra su odio profundo a la vida y la desprecia, necesariamente. Entonces, creo que en la deconstrucción de eso, la deconstrucción de lo religioso y en el encuentro con otras formas de vivir la espiritualidad, que igual es una parte fundamental, y que creo que ahí es donde entra el amor. También es importante, o la experiencia más importante en ese sentido es entender que cada cruce, cada momento, cada cosa tiene el valor único de haber sido una larga trayectoria en nuestra historia de vida, que son 13.800 millones de años, para llegar a esto. Que de hecho escuchaba hace poco algo muy bonito que decía Silvia Rivera, y era que es muy triste que toda la vida se vuelque hacia este momento, que todos los humanos, que la humanidad se haya podido dar en lo que se ha dado, y que las pasiones y que la vida se termine reduciendo a lo que uno puede comprar o a lo que uno puede consumir, ¿cierto? O a terminar hablando de eso, de lo que se puede comprar, de productos. Eh, entonces, nada más estéril que eso. Creo que la fuerza y la potencia del amor y lo creativo radica mucho en ese cambio de narrativa y en entender que la persona, claro, que si uno comparte, logra compartir eso, que ya es muy difícil, empieza a compartir algo muy importante, que es un momento único, absolutamente único y singular en toda la existencia. Entonces, en ese sentido, creo que el amor tiene un peso de vivir cada momento con la mayor intensidad. Uy, Caos, como que aportas luz a un lugar en donde se ha puesto más tabú. Gracias por esa reflexión tan profunda y tan íntima, casi mística. Muchas gracias, Caos. Gracias. Pues yo también creo mucho en lo que estaba diciendo Caos, de que si es como un cambio de narrativa, pues no tan solo como de salir de lo normativo, como, bueno, listo, no es precisamente un hombre con la persona a la que voy a estar, sino también como esos mismos roles que se pueden llegar como a extrapolar en una relación. Digamos, em, como no querernos y no desearnos desde, usted tiene que cumplir el papel de ser activa o ser pasiva, sino como de ir descubriendo qué le gusta a uno y qué le gusta también a otra persona, cómo nos sentimos cómodos. Y yo creo que también, pues, eh, no sé si se haga mucho del tema, bueno, yo creo que incluso como que tiene conexión, porque a mí incluso me parece también muy erótico, digamos, como esos momentos de reflexión cuando uno está con alguien, como toda esa intimidad, todo ese lenguaje que uno crea con esa persona, como los dos construyen algo y como digamos que las dos personas pueden ser un apoyo y como que en digamos, este trasegar de lo queer, de irse descubriendo uno mismo, pueden ser un apoyo. Pues a mí siempre como que me pareció como muy básico, eh, sí, como esas relaciones heterosexuales en el sentido de que, o sea, somos novios, nos casamos, nos reproducimos y somos monógamos, ¿cierto? Y, y sí, eso, incluso a veces es como el cansancio de esas dos personas y la costumbre y aún así soportarse, ¿se me entiende? Y seguir como en esa relación por el
hecho de que tenemos un hijo y es el medio que nos sostiene. Eso siempre como que, no sé, incluso me daba como cosa estar con alguien porque creía que eso iba a pasar. Pero entonces ya después empecé a descubrirme y sí, y dije que como que el amor es un lenguaje que se crea con el otro y es único, ¿sí me entiendes? E incluso es muy bonito el espacio cuando usted quiere como la libertad del otro siempre y no teniéndolo como un objeto. Y los espacios así que he vivido cuando hay mucha gente y estamos como, sí, ella y yo, me parece como un lindo espacio porque nos estamos como mirando y es como las únicas que entendemos como ese lenguaje, ¿sí? Y respetamos como el espacio que tenemos cada una con los amigos y aún así compartimos y tenemos como esa intimidad. Y es muy bonito eso, sí, como esa creación que se tiene y no seguir como esos modelos de noviazgos y conocernos y sí, y descubrirse, de eso se trata, como comunicar. Qué intenso todo. Daf de Bons, ¿te animas a contarnos un poquito? Sí, bueno, yo creo que el acto más grande de amor lo estoy viviendo en estos momentos, y es conmigo mismo, Uf, con mi cuerpo. Siempre tuve muchos conflictos conmigo mismo por la forma de, por mi forma de, la forma de mi cuerpo, pues no me gustaba, nunca estaba como conforme. Ahora estoy trabajando mucho para aceptarlo y lo estoy aceptando y a pesar pues, de que me digan, ay, eso está muy gordo, no sé qué, pero me siento rico, pues es que a pesar de que tengo pancita, pues está yo me veo rica. y me siento delicioso. Entonces, como que ahí también viene el, el acto erótico, ¿cierto? Porque yo me siento deseado, ¿cierto? Que me estoy amando, me estoy aceptando como soy, ¿cierto? Daf, es maravilloso, ¿verdad? Que cada una ha aportado como tanta luz. Es, es como si miráramos a través de un prisma. Estoy muy contenta de verdad de todas estas aprendizajes que ustedes dan y muy conmovida sobre todo. Yo quisiera que esto nunca terminara y deberíamos como hacer más encuentros. Eh, Quisiera preguntarles, por ejemplo, de repente, no sé si para alguna es importante la fiesta, como ese encuentro de los cuerpos en un devenir dionisiaco, más embriagador, más místico, menos acartonado, el espacio de la fiesta, de esa alegría de estar vivo que se comparte con otro, con otra. ¿Es un espacio para ustedes también de resistencia o es un espacio más de liberación? Como de dejarse hacer con los demás y con las demás. ¿Cómo lo viven? No sé si Daf te animes a Sí, responder. Tenemos por ahí. yo creo que yo pienso, junto con todas mis amiguitas de mi colectivo Cultura Drag, siempre hemos tenido la idea de que la fiesta siempre hace parte de lo político, de la resistencia, de la lucha, ¿cierto? La liberación de los cuerpos, del ser. Entonces, como que de cierto modo la fiesta sí hace parte fundamental de la vida. Gracias, Daf Devon. Isa, ¿cómo vives tú la fiesta, ese encuentro dionisiaco y y embriagador con otras cuerpas? Es, es ¿Resistencia o liberación? muy, es muy potente también porque precisamente la fiesta como pues más allá de, digamos, del consumo, ¿cierto? Como pues no hablo, no estoy hablando de juicios morales, estoy hablando de la fiesta también como eso que también puede ser apropiado para volver algo servible y también para someter y también para controlar los cuerpos, pero yo creo que la fiesta también la potencia que, digamos, se vive con más alegría es el poder precisamente de desdibujar del cuerpo todas esas líneas fuertes de lo que se supone que es cada una
para poder devenir digamos, en ese entre cuerpos y incluso poder cuestionar. No es tanto por el hecho de cuestionar, sino porque en la fiesta y en el deseo y en el encuentro se desestructura el cuerpo y sus deseos y lo que siente. Y se amplían porque se propagan y se contagian, y se contagia a partir, ¿cierto?, del baile, del afecto, pues del calor, del humor de las personas. Y entonces yo creo que la fiesta sí es un lugar de resistencia también, en tanto que te permite liberarte, pues no tanto de una liberación de no sé lo que soy, sino antes de poder como explorar la infinidad que habita en el cuerpo. Creo yo que... Hermoso. Necesitamos fiesta. Caos. Liberación o resistencia a la fiesta. Sí, yo creo que, bueno, personalmente la fiesta, digamos, teóricamente soy totalmente dionisiaca, ¿no? Así, full, todo teóricamente. Ya en el plano real como que de pronto no tanto, pero teóricamente sí, teóricamente tengo impulsos más hacia lo dionisiaco, pero realmente creo que es importante de la fiesta también pensar ahí veo dos formas, una posible parte de la maquinización, ¿cierto? Es decir, en una sociedad totalmente maquinizada, el resultado, o así como las ollas a presión tienen un momento de escape necesario para no explotar, el sistema crea espacios que además cierran círculos totales de economía, ¿no? Es decir, un estado como este estado, que es un narcoestado, maquiniza y explota y doblega a la gente al máximo y a la vez ofrece toda esta posibilidad de drogas y de liberación pues totalmente falaz para que continúe, para poder continuar en esa misma lógica, ¿no? Entonces hay una problemática con la fiesta y con cómo el narcotráfico se ha ido comiendo absolutamente todos los espacios de la vida. Porque en sí el narcotráfico no es simplemente un ciclo económico, el narcotráfico ya es un modelo de vida, digamos, el narcotráfico es un modelo que reemplaza, es una forma de capitalismo extremadamente agresiva y extremadamente autoritaria. Entonces, en ese sentido, me parece que es terrible la función de la fiesta, pero por otro lado, creo que hay unas resistencias muy interesantes. Por poner un ejemplo, acá en Bogotá es muy chévere como desde la comunidad de trans por ejemplo, las Tupamaras, cómo se propone también un replanteamiento político de la fiesta y cómo se subvierte la idea de la fiesta, ¿no? Porque, claro, también hay algo que decían ellas muy chévere y es cómo también nos han robado la noche, ¿no? Cómo entonces también nos obligan a que todo tiene unos horarios limitados, todo tiene unas lógicas para entrar precisamente en la maquinización, es decir, hay horarios incluso de fiesta para que pueda uno rendir al trabajo. Entonces, creo que es fundamental sobre todo replantear las lógicas. Yo creo también que puede haber otras formas de la resistencia y que es obviamente fundamental y en eso creo que lo concluye y lo entiende muy bien Emma Goldman cuando dice que si no se puede bailar, esta no es mi revolución, ¿no? Definitivamente el mundo no puede pensarse fuera de los términos del placer. Creo que ahí no se refiere solo al baile, ¿no? No es solo la fiesta en sí, sino la fiesta en un término extendido es poder vivir plenamente cada cosa. Gracias, Caos. Yo creo que también es como la reapropiación de esos espacios de la festividad. Como puede ser clandestino, sí, pero también es como estamos aquí, estamos festejando y como que resistimos desde eso, como también queremos ser visibles y eso también como que implica una resistencia,
como si esto es festividad, pero es en los términos que nosotros decidimos, como unos términos que se salen de lo que pues está establecido. Uy, yo con lo de la fiesta, realmente he querido como disfrutarlo, he querido, pero aún no he encontrado como el lugar en el que me sienta cómoda, porque aunque vaya con amigas y eso, ellas están con sus parejas y, y- y es muy incómodo para uno porque uno trata como de buscar como la persona que quiera como bailar o compartir como ese espacio, pero como siempre van en pareja y, y más personas heterosexuales, obviamente se les hace incómodo como ver, sí, a una lesbiana sola, entonces esos espacios han sido como muy incómodos. Eh, Acá en Pereira, bares gays, pocos. Estuve en uno, pero fue también, o sea, no me gustó para nada porque dividía como las mujeres y los hombres. E incluso, ajá, había solamente un espacio para hombres. Ninguna mujer podía entrar ahí. Entonces, o sea, y el espacio muy incómodo. Entonces, he querido como buscar ese espacio, poderme sentir como libre, cómoda, pero siempre no sé de resistencia al que van a decir o sí, comodidad. Muchas gracias. Para ir cerrando un poquito, algo que quieran decir, un grito anárquico que quieran dar para llamar a otras voces, para incentivar, estimular, atraer, como lo último que quisieran ahí, como llamar de una manera revoltosa. Isa, tú que eres la revoltosa por excelencia. Revoltosa por excelencia. Eso se podría malinterpretar, pero bueno, no, pues, a ver, yo creo que al menos como lo que me gustaría de este espacio es eso, no detenernos en algo que pareciera como que puede ser un poco más amplio, como el hecho de que ya no, de que los géneros binarios ya no nos definan, sino también el hecho de que nada nos define. Y en esa nada que nos define y en esa unicidad y en eso único que somos, pues de lo que podemos apropiarnos es de lo que hay, sí, de lo que tenemos a la mano, de este mundo que si bien con su heteronormatividad nos asesina y nos aniquila, también nos da las herramientas y en la medida que podemos pues, trasvestirlas y podemos también darle las vueltas a ellas. Y nada, pues para mí aferrarse de, de lo que incomoda, sí, de lo que incomoda, pero de lo que incomoda y que te hace ser libre, como el hecho de que, por ejemplo, para muchas, incluso poder apropiarse de su feminidad puede ser algo que no necesariamente, cierto, vaya a agradar a los otros, sino que antes, por el contrario, también es un asunto del día a día, de cómo también mi feminidad pues va alterando, pues todo va alterando mis dinámicas. Y es eso, pues un llamado a poder ampliar el deseo en la medida de que no nos agotemos, sino antes que incrementamos lo que podamos hacer sin juicios y sin determinarnos, ¿cierto? De que si esto está bien o está mal, si soy una buena o un mal destructor del género, sino jugar con ello, jugar con las cosas que están ahí precisamente para ser desechas. Gracias, Isa. Daf, un grito, un llamamiento que quisieras hacer. No, nada, yo invito a todas las personas que levanten su voz y su ser y que sean y que sientan y que, como dice la Barbie, sean lo que quieran ser y sin importar nada,
sin importar que piensen o no piensen, que digan o no digan. Al fin de cuentas, mañana nos morimos y que no fuimos felices. No, hay que ser, hay que sentir. Daf, tan hermosa, tan auténtica. Gracias, Daf. Daf de Bons. Uf, Caos. Sí, pues yo quisiera decir que creo que es importante el espacio del diálogo, entre precisamente muchas singularidades, entre generaciones, entre visiones más allá de la ideología, porque creo que igual estamos en un momento bueno, para la historia colombiana puede valer cualquier momento, pero un momento terriblemente nefasto, muy complejo en términos de violencia, de política y que se acrecienta con cada vez más fuerza y algo que siempre está ahí como en un borde de peligro, que siempre ha estado en un borde de peligro, son precisamente las disidencias de todo tipo que reclaman la libertad tanto de lo individual como de lo colectivo y creo que es importante que estas formas de disidencia son no solo algo de vivencia personal, sino que esencialmente son un problema colectivo, ¿no? Ahí es la idea de cómo la libertad se expande con las demás personas. Entonces, creo que es fundamental y te agradezco por este espacio y por estas reflexiones que además sí se sienten muy cercanas y que creo que desde tanto en lo íntimo como en lo colectivo hacen elementos de la política cotidiana. Entonces, creo que ahí es donde hay que seguir fortaleciendo estos espacios y estas resistencias. Gracias, Caos. Que no sea la última. Gracias, Caos. Pues yo creo que también es como que no necesariamente tenemos que nuestras reivindicaciones no tienen que pasar necesariamente por una institución, por una estatalidad, para que sean resistencia, sino que el mero hecho de nosotros existir, de llevar las vidas como las llevamos, las elecciones que tomamos cada día de amar a quien queremos, de vestirnos como queremos, eso ya implica algo, como sí, las disidencias existimos y resistimos. Ese es como el mensaje que me gustaría dar. Que aunque pertenezcamos como a esa parte como fuera de lo normal, como no querer esa aprobación, sí, de esos regímenes o esas instituciones también, y más bien como, sí, cada uno como, pues sería como la parte de antes querer como que nos escuchen, pero no por medio de esas instituciones, sí. Y sí es eso, como, o al menos querer como esa emancipación siempre y seguir como conociéndose y no estar reprimiendo como tantas cosas porque es como lo que dijo, volví el nombre. Waylo. Eso, Waylo. No, Daft de Bones. Daft. Eso. Sí, va a llegar un momento en que las cosas van a terminar y uno, pues, con ese deseo de querer, sí, conocerse y explorarse. Qué difícil. O sea, la parte es dura, pero vale la pena siempre como, sí, apropiarse de uno. Quisiera cerrar agradeciendo a cada una, a cada uno, a cada une. Creo que ya hemos visto que el lenguaje pues tampoco es que importe mucho, no hace mucha diferencia, pero agradecerles cada relato, cada palabra, cada pensamiento que pasó por ese sentir y por esos cuerpos y cuerpas. De verdad se sintieron tan genuinos y tan honestos. Siento que eso teje una red mucho más amplia de singularidades y unicidades.
porque más acá de cuerpos que sufrimos, de cuerpos que intentamos desalienarnos y sacarnos todas esas estructuras represivas que están dentro de nosotros y de nosotras aquí, que es la cárcel más difícil que tenemos, esas resistencias ya conciben toda una nueva manera de ser en el mundo. Así que no son solamente resistencias, sino actos de libertad que muestran que otras maneras de ser y estar son posibles y no por venir, no en una utopía que promete. Es aquí en el ahora la única alternativa que tenemos para apropiarnos de nuestras vidas, con todo y lo que eso significa, con toda y la resistencia y la libertad y la potencia que eso significa. Y vale cada segundo hacerlo por mirar tanta singularidad tan original y transgresora y seres tan auténticamente genuinos como con quienes hoy compartimos este espacio. Me honra haberles tenido y de verdad muchísimas gracias por cada una de sus voces. Hasta una próxima ocasión. A seguir incomodando. Chao.